Muchas gracias a todos los asistentes a esta primera conferencia de este ciclo de conferencias sobre diseño del paisaje. Eh, Les damos la bienvenida de parte de ISMUS. Para nosotros es un privilegio poder contar con ustedes como asistentes. Eh, Esta conferencia está enmarcada dentro del ciclo, como les decía, va a haber unas 6 conferencias en torno a diseño de paisaje que hacen parte también de la nueva maestría que estamos sacando en ISMUS, que ahorita vamos a ver un poco más en detalle. La maestría en diseño del paisaje eh, comienza con el primer módulo que se llama Estrategia Proyectual y de Paisaje. Es un módulo enfocado, digamos, en términos, digamos, más específicos eh, tenemos estos docentes acá y vamos a estar trabajando un proyecto, digamos, transversal a lo largo, digamos, del módulo, un taller que se llama Valorizar Identidades, redescubriendo paisajes tropicales del Cerro Ancón. Ahora Ricardo nos va a explicar un poco más de eso. Entonces estamos atentos también a cualquier inquietud. Estamos también en este momento promocionando un curso de representación de proyectos de paisaje que también el docente es Ricardo da Cruz de Souza. Entonces, pues estamos con muchas ganas de involucrarnos de frente con todos los retos que tiene el diseño del paisaje en Latinoamérica y como escuela estamos muy abiertos a recibir comentarios, a recibir información y bueno, les agradecemos una vez más por eso. Los dejo con Ricardo que va a explicar un poco más en torno al módulo y a la maestría. Ricardo es el coordinador académico de la maestría y a su vez también es docente de este primer módulo. Muchas gracias y bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes, buenas noches para mí, ya que estoy desde Brasil, aquí con ustedes. Tal como Álvaro les comentó, esta es la primera charla dentro de un ciclo de conferencias organizado por la Maestría en Diseño del Paisaje de la Escuela Istmos. Aquí en la pantalla pueden ver los docentes invitados para el primer módulo que Álvaro presentó en la otra diapositiva. Y explicando muy rápidamente de qué trata la maestría y después presentaré a nuestra invitada Diana. Muchas gracias también por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy para compartir un poco de su trabajo y de su experiencia en el diseño del paisaje. Bueno, les comento que esta maestría fue creada con el objetivo de atender a las necesidades específicas de planificación y proyecto del paisaje en el contexto latinoamericano. Y esto nos parece para nosotros que es algo innovador en este tipo de maestrías de arquitectura o diseño del paisaje. Y la otra innovación que es parte de la estructura y forma como la Escuela Istmos arma sus maestrías es que contamos con la participación de ilustres docentes invitados desde Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, España y otros más, que juntamente con nosotros pues compartirán sus saberes y experiencias internacionales sobre la arquitectura y el diseño del paisaje. Bueno, como les comentó Álvaro también en este primer módulo de la maestría, módulo semestre, sobre estrategia proyectual del paisaje, nos enfocaremos más en la teoría, métodos y técnicas del proyecto a una escala más urbana, ¿no? En el primer módulo empezaremos con una escala un poco más pequeña, un poco más local, y en el segundo módulo después, posteriormente, vamos a trabajar en una escala más regional. Bueno, y los otros dos módulos les invito, yo sé que ya les dejaron el link con la página para la maestría ahí en el chat, pueden entrar y consultar también más informaciones e incluso informaciones relativas a las inscripciones, ¿no? En el primer módulo, los estudiantes con este conocimiento que van a recibir, pues van a aplicar ese conocimiento en el desarrollo de propuestas para el Cerrancón en la ciudad de Panamá. Para quien no conoce el Cerrancón, pues el cerro en el medio de la ciudad, bastante icónico, simbólico y con un valor tremendo.
que nosotros queremos explorar juntamente con los estudiantes en el desarrollo de propuestas puntuales para ese paisaje. Bueno, sin más demoras, les voy a presentar a nuestra primera invitada, Diana Wisner. Diana es arquitecta diseñadora de la Universidad de los Andes, especialista en arquitectura del paisaje en la Universidad de Buenos Aires, máster en bioclimática y estudios en biodiversidad, planeamiento urbano y ciencias sustentables. Es activista en temas socioecológicos y directora de su empresa de reconocida experiencia en ecología urbana con gestión social. Fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá, organización cívica líder en procesos de gestión y defensa del sistema natural de Bogotá y su región, con 10 años de existencia, cuya labor ha buscado emprender acciones ciudadanas y consensos sobre las visiones de la ciudad y su paisaje. Se ha distinguido con diversos premios en bienales nacionales e internacionales de arquitectura y paisaje, arte, construcción sostenible y gestión social. Entre los reconocimientos más recientes, primer premio en la Bienal de Espacio Público de Bogotá 2019 y mención en gestión de espacio público, así como los primeros premios en The Next Green Awards 2016, categoría Medio Ambiente y categoría Comunidad en Latinoamérica. Es representante de las organizaciones cívicas y ecológicas y miembro del Comité de Verificación del Fallo del Consejo de Estado sobre Cerros de Bogotá. Lidera el nodo Sociedad Civil y de Niños de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, autor colaborador en Nature of Cities y La Silla Vacía, actualmente directora del jurado del Premio Internacional Sir Jeffrey Jellicoe. Diana ha diseñado más de 130,000 metros cuadrados de diseños arquitectónicos, más de 800 hectáreas de espacio público y parques, de los cuales 338 están construidas. Muy bien, Diana, muchas gracias y te paso la palabra. Gracias, Ricardo, por la presentación. Es un placer estar con ustedes. Voy entonces a proceder a compartir mi pantalla y empezar la charla. Espero que me confirmen si están viéndola correctamente. Bueno, ya que nuestro tema que nos convoca como el centro, digamos, en el cual se va a orientar el primer ejercicio de la maestría, pues quisimos y pues claramente como lo presenta Ricardo en el tema de los cerros de Bogotá, pues quise hacer como una primera introducción sobre algunos de los casos en cerros de Latinoamérica, qué está sucediendo, cuáles son las aproximaciones que se han tenido desde la ciudadanía y desde el gobierno, y un poco ver como temas comunes que pueden aplicarse, digamos, a cada uno de estos casos y en específico al futuro ejercicio. Entonces, si miramos la gran geografía que tiene Latinoamérica y que nos une con esta cordillera, claramente muchas de nuestras ciudades son diversas geográficamente por pues, la presencia de la gran cordillera de los Andes y a su vez pues cada una de estas ciudades tiene una manera de apropiarse y ha tenido una transformación de este territorio dentro de Latinoamérica de acuerdo a la cultura en la que se han desarrollado en sus especificidades. Entonces, esa complejidad y diversidad que tenemos en las ciudades de Latinoamérica trae la necesidad de que tengamos una pluralidad de perspectivas, de valores, de visiones y de sistemas de conocimiento. Si empezamos entonces a ver diversas formas geográficas de representación en el territorio, vemos que finalmente cada una de ellas es la imagen y la identidad de esa ciudad. Si hablamos de la Floresta de Tijuca, hablamos de que es Río de Janeiro y que identifica, obviamente, Río de Janeiro se identifica por muchas otras cosas, además de la presencia del mar, pero la imponente magnitud de sus montañas y de la posibilidad de acceder públicamente a una floresta, a un bosque, hace que tenga una particularidad muy específica como ciudad, en la cual además, pues una de las consideraciones que tienen en punto de común todos es que nosotros no somos solamente las ciudades que habitamos al lado de esas grandes lugares geográficos llenos de vida y de complejidad,
sino que hay otros y muchos organismos vivos, los cuales tienen que, pues están presionados, digamos, con nuestra presencia y que debemos considerar dentro de toda esta planificación. No solamente el tema de la asociación con la avifauna, sino también el arte está presente y debe estar presente, digamos, en la asociación siempre de lo que la naturaleza o el paisaje nos imprime a nosotros los humanos, nos conmueve, y hay representaciones y formas, ya sean escultóricas, pictóricas, narrativas, de relacionarnos con esta naturaleza. Cuando vemos, digamos, en Caracas, el Gran Ávila, también, pues, imaginamos una ciudad que no existiría si no existen esos cerros, esos grandes cerros, de los cuales además se ha también considerado una gran área de protección y de uso público, la cual de alguna manera con los años hay formas, digamos, distintas en que se han delimitado el crecimiento urbano hacia estas zonas protegidas. En el caso del Ávila vemos pues una gran infraestructura vial que delimita y de alguna manera ha generado como esa gran barrera de limitar la presión de urbanización a esa majestuosa reserva, y pues digamos que existen las posibilidades de acceso y de representación. Siempre en sus picos o en sus zonas más altas hay algún elemento icónico que además toma el nombre del cerro o del pico o del alto. En el caso, digamos que Chile, digamos, hay una gran cordillera de lomas que va desde Chile a kilómetros y kilómetros de lomas hasta Perú, y son las lomas estacionadas que tienen además unas zonas desérticas como son las lomas, que también son Lima. Las lomas de Lima tienen una característica espectacular, diferenciada, digamos, a las anteriores, y es que por estar en una zona desértica tienen una estacionalidad de acuerdo, digamos, a todos los vientos que vienen del Pacífico y que traen esa nubosidad y esa humedad que hace que reverdezcan en unos determinados momentos. Y muchos de los ciudadanos y de las comunidades es precisamente en donde más se ven apropiaciones de recuperación y de darle importancia a lo que significan esas lomas desérticas. Entonces, cuando aparece la mancaes, que es la flor que revive las lomas cuando están en el periodo de húmedo, se transforma completamente el paisaje, y es desde ese paisaje árido o rocoso, difícil, digamos, que para muchos de los limeños no se identifican con su paisaje, con su contexto ecosistémico de desierto, y buscan además traer paisajes importados, de reverdecer de manera un poco más artificial el resto de la ciudad. Nosotros en este momento nos encontramos trabajando precisamente en una estrategia de biodiversidad para la ciudad de Lima y el Callao, y vemos que uno de los ecosistemas más estudiados son las lomas. Sin embargo, a pesar de ser muy estudiados y aparecer en muchas de las tesis y de los estudios de tanto de biología como de ecología, arquitectura, dentro de los planes, la misma geografía y la delimitación de todas estas lomas que aparecen no están inventariadas completamente dentro de los planes municipales a largo plazo. Entonces tenemos unos ecosistemas que básicamente Lima tiene 7 ecosistemas. Están pues obviamente las lomas costeras, los humedales, el litoral, el borde costero marítimo. La ciudad como tal se considera como un ecosistema, entonces el ecosistema urbano y todos los valles y los ríos que, digamos, de alguna manera en otros tiempos esos valles eran cultivados y sus aguas eran sitios de valles agrícolas, de producción agrícola, reverdecidos,
Y la Lima actual, digamos que ha transformado completamente ese paisaje y ha generado, digamos, una ciudad mucho más difícil, más dura, en la cual pues las lomas representan una oportunidad en un lugar en donde la inequidad, digamos, de accesibilidad a zonas verdes y a espacio público es enorme, a pesar, digamos, de tener ese gran frente costero como una gran oportunidad. Las lomas del otro costado, como ustedes lo ven, digamos, en la parte de abajo ustedes ven aquí el mapa de Lima, está todo el borde costero, tenemos algunos de los humedales como elementos de ecosistemas específicos y nuestras lomas están pues digamos ya más hacia la parte de atrás, en donde están pues los nacimientos de esos 3 ríos que atraviesan completamente la ciudad. Entonces, en una ciudad y en una cultura, una ciudad que acoge, una ciudad multicultural, que acoge muchas de las culturas andinas que han venido a asentarse en esta ciudad y que han tenido, digamos, esa multiculturalidad, además de representada en idiomas, en formas de gastronomía, han transformado completamente sus ecosistemas y esos 3 ríos, el Chillón, el Lurín y el Rímac, que son, pues, deberían ser estructurantes y el agua debería ser estructurante dentro del desarrollo, pues realmente no aparecen visibles. Lo que es más visible, digamos, reconocible por parte de las iniciativas ciudadanas, que es lo más plausible que se encuentra, son todos los atrapanieblas y todas esas gestiones de tecnología local que buscan de alguna manera recuperar esa agua, multiplicarla para seguir reverdeciendo y mantener esa noción de verde que es como la identidad, que es un tema interesante a discutir. ¿Por qué no nos identificamos con nuestros ecosistemas de referencia y siempre tratamos de importar paisajes, ya sea por referencias europeas o de otro tipo? En Cali, pues ya me adentro, digamos, a Bogotá, están los grandes farallones de Cali, como una gran muralla que aparece detrás de la ciudad, pero siempre de alguna manera en algunas de nuestras ciudades, como en Cali y en Bogotá, los cerros son mencionados como telones de fondo, como el lugar que está ahí, que, que es identitario de la ciudad. Sin embargo, digamos que todos presentan esas condiciones de presión de urbanización, transformación de los ecosistemas, alteración de los cuerpos hídricos, pues, obviamente por ocupaciones, y la gran necesidad en esta época de recorrerlos, de reconocerlos, de integrarlos. Sin embargo, digamos que la historia de nuestras ciudades ha alejado, digamos, de alguna manera a estos elementos naturales, componentes estructurantes, digamos, dentro de la región y proveedores de agua o de muchos servicios ecosistémicos y sobre todo de servicios recreativos y culturales que son los que en este momento pues la gente está buscando más. Y por último, digamos, quisiera hacer un comparativo un poco más detallado, ya que he tenido una cercanía con la organización Fundación Cerros Isla en la ciudad de Chile. Los Cerros Isla son Santiago, y también de alguna manera hacer como un paralelo, una comparación de ese paisaje del extremo sur, en la parte de Chile, donde la cordillera oriental se encuentra pues estructurando, digamos, muchísimos de los paisajes de ese país, y compararlo de alguna manera también con los cerros de Medellín, ya que como los cerros isla son llamados cerros isla por efectivamente, como lo ven aquí en esta fotografía, emergen dentro de una gran matriz urbana, aparecen unas montañas dentro de la ciudad. Los cerros de Medellín de alguna manera también tienen esa particularidad
en la cual pues en la mayoría de los casos han sido ya ocupados muchos de ellos, de los 7 cerros tutelares en Untivara, Volador, La Somadera, Pan de Azúcar, Santo Domingo, Picacho y Las Tres Cruces, han sido pues prácticamente ocupados por la presión de urbanización. Y dentro, digamos, de esa configuración, pues existen unos retos muy desafiantes, unos lugares retadores en términos de pues, esa sostenibilidad, porque muchas de las comunidades, en todos los casos que he mencionado, pues se asientan sobre zonas de riesgo, en la cual han modificado los cauces hídricos, en la cual los han canalizado, y en la cual pues toda la naturaleza que sostenía esas montañas pues se ha modificado y ese suelo empieza a transformarse, a generar un riesgo de distintas formas. En el caso de Medellín, pues han habido muchas iniciativas como lo del Jardín de la Circunvalación, algunas iniciativas que buscan de alguna manera integrar la cercanía de la ciudadanía con la naturaleza, unas de alguna manera, estas digamos más recreativas, no tanto como marcando el límite entre la ciudad y pues digamos como los cerros tutelares más alejados, pero también han habido muchísimos estudios y muchas iniciativas de parte de la academia, como también de organizaciones cívicas que estudian formas, digamos, como es esta publicación que les recomiendo de Urban, que habla, que tiene varias ediciones, de rehabilitar la ladera y habla, digamos, de cómo estos asentamientos informales han ido ocupando las laderas y cuáles podrían ser como las alternativas de integración y de control de las mismas. Ya que digamos en el caso de Medellín, pues como ustedes bien han visto, se han implementado además pues proyectos estructurantes, conectores de movilidad como articuladores de estas zonas alejadas de la ciudad, y que hacen de alguna manera también una asociación como la recuperación lineal de espacios públicos, a veces un poco más endurecidos, otras veces buscando reintegrar la naturaleza, pero digamos en muchos de los casos más buscando hacer tejido social e incorporando una cantidad de innovaciones con respecto a por ejemplo, lugares de reconciliación social, los tanques, digamos, abandonados del acueducto se convierten en las UAS, que son las unidades de vida, en donde la gente se encuentra y hay, digamos, procesos de reintegración social, ya que digamos que muchas de las prioridades que han tenido los últimos gobiernos han sido, por supuesto, reintegrar el tejido social a través del espacio público y como ustedes lo han visto además de la integración del río Medellín. Pero digamos para entrar un poco pues, en unos temas de 2 casos en específico, el que más conozco por supuesto y el que vivo en carne propia, que es el de Bogotá, en el caso de los cerros de Bogotá, y el de Santiago con Cerros Islas, con nuestros colegas amigos que tienen una iniciativa ciudadana, que son arquitectos paisajistas y que han fundado la organización Cerros Isla. Entonces, comparando, digamos, estas 2 ciudades que además de alguna manera tienen un lenguaje y un paisaje relativamente similar, cuando yo viajo a Santiago me encuentro, digamos, de alguna manera identificada con el mismo paisaje, un paisaje similar al de Bogotá. Bogotá la llaman la ciudad rosada por el volumen de edificios en ladrillo, y también la famosa leyenda del Dorado hablaba por nuestra gran sabana de Bogotá, que con los grandes atardeceres y una sabana inundada reflejaba el sol y aparecía también como si fuera el Dorado. En el caso de Santiago son unos cerros también imponentes y para nuestra emoción pues con nieves,
lo cual pues claramente no sucede en Bogotá, pero también enmarcan, digamos, ese perfil urbano que sin ellos pues sería otra la ciudad. Entonces, digamos, de alguna manera, comparando pues estas dos ciudades con niveles altitudinales distintos, Bogotá 2.600 metros, Santiago 520, con unos niveles de pluviosidad pues obviamente diferentes. Vemos, digamos, en el caso urbano en la ciudad de Santiago, como parecido, digamos, a lo que mencionaba en la ciudad de Medellín, los cerros aparecen como unos cerros islas, son como una especie de archipiélagos dentro de esa gran estructura geográfica que acoge, digamos, toda la ciudad. En Bogotá, pues el agua proviene de los páramos, el páramo más grande del mundo, que es el páramo Chingaza, que va desde los 3.200 a los 4.200. Y en el caso de Santiago, el agua proviene de los deshielos del glaciar La Paloma, los cuales pues son visibles desde la ciudad, pero pues como les digo, son los que enmarcan esta ciudad. Entonces tenemos dos ciudades con distintas, digamos, estaciones en la cual pues el nivel de pluviosidad no solo de Bogotá, sino de Colombia es bastante alto. Y tenemos, digamos, paisajes que, esto pues lo menciono porque ustedes están iniciando su maestría de paisaje, ya damos por hecho que se van a notar. El paisaje del cielo enmarca muchas veces el paisaje de la ciudad. Como lo mencionaba en Lima el cielo está blanco permanentemente por esa nubosidad y esa particularidad de una zona del Pacífico, mientras que en el caso de Bogotá y de Santiago, los cielos pues son un paisaje que enmarcan completamente la identidad también de las mismas. En el caso de Santiago, entonces hay tres corredores hídricos. Santiago cuenta con cuencas y subcuencas en todo el territorio. Está principalmente el río Maipocho, que es el que digamos que atraviesa toda la ciudad, el Zanjón de la Guada y el río Maipo. Ya pues obviamente es fundamental hablar de los ríos asociados, digamos, a los cerros, ya que pues son una única unidad geográfica. Y como vemos, el río se divide en partes según la zona de la cuenca. En el caso, digamos, de Santiago, tanto de Santiago como muchas de las ciudades latinoamericanas, pues han habido claramente explotaciones mineras para construcción de la ciudad. En el caso de Santiago, pues en las cuencas altas, y pues el río Mapocho y su relación con el paisaje de la ciudad es fundamental. El Mapocho es el más consolidado, obviamente se encuentra canalizado y pasa por el medio de la ciudad más o menos atravesando una cantidad de infraestructuras, más o menos unos 22 puentes. Si vemos entonces pues los cerros islas como un elemento estructurante, son, digamos, las mayores superficies naturales con las que cuenta la ciudad de Santiago y con las que tienen, digamos, el potencial de convertirse en áreas verdes naturales o en áreas, digamos, incluibles en lo accesible al área pública. Hoy en día no hay muchos terrenos disponibles para la creación de nuevos parques o áreas verdes, como lo mismo en el caso de la ciudad de Bogotá, y los cerros aparecen como un gran potencial para estructurar todo ese sistema de áreas verdes, incluyendo, digamos, a los corredores hídricos como los elementos naturales, digamos, como unos corredores lineales. Cada uno, digamos, de estos ríos tiene un carácter diferente. De alguna manera, la ciudad pues se funda al torno del río Mapocho y va hacia, digamos, al interior del valle. Hay una relación, digamos, con los elementos naturales como las han tenido, digamos, la mayoría de ciudades latinoamericanas, es, digamos, artificializar o generar unos ríos transformados, intervenidos,
a pesar, digamos, de que así como en Perú los incas establecieron en el valle algunas formas, digamos, de manejo, bueno, digamos que pues siguen haciendo presencia, digamos, de alguna manera a lo largo, digamos, de la ciudad. Entonces, pues la ciudad de Santiago tiene una geografía muy específica. Aquí la vemos, digamos, como con ese gran valle, con los elementos naturales, y cómo, digamos, toda esa infraestructura urbana fue ocupando ese gran valle, y a través de esos dos ríos se puede generar una matriz ecológica mediante esos corredores, como los mencionaba, que pueden aportar a una mejor calidad de vida para los habitantes de Santiago. Pues ellos además van a proveer una cantidad de servicios ecosistémicos, como pues la calidad del aire, el contacto directo con la naturaleza y las comunidades cercanas, en fin, muchísimas de las actividades. La Fundación Cerros Isla, así como pues otras organizaciones cívicas, han convocado a los ciudadanos a hacer planteamientos sobre sus cerros, han hecho unos diagnósticos y los han puesto, digamos, a disposición del público. Ay, perdón. A disposición del público. Voy a apagar mi celular. Y en las cuales, digamos, evidencian las zonas, digamos, que tienen riesgo, las zonas con posible integración, y siempre, digamos, hay una identificación de cuáles son los potenciales de manejo de borde urbano, con unos gradientes de intervención hacia, digamos, las partes altas de los cerros de acuerdo a sus vocaciones. Cada uno de estos cerros, pues, tiene una especificidad, por supuesto, distinta. Esto es muy importante considerar, digamos, dentro de lo que estoy mencionando en cada uno de los casos, porque a su vez, a pesar, digamos, de ser extensiones que tienen problemáticas similares, las comunidades que están cercanas son diferentes y tienen una forma de apropiación distinta, así pues como obviamente las particularidades biofísicas de cada una de ellas. Hay unos más secos, hay unos más rocosos, hay unos que tienen mayor presencia de especies no nativas o que han sido mayormente intervenidos. Y digamos, esta organización ha hecho propuestas, concursos públicos, convocando pues a la mayor parte de la ciudadanía, convocando a la gente a participar en las vocaciones que puede tener cada uno de ellos, como este Cerro Negro San Bernardo. Y pues todos ellos, aquí los ven, ellos son los fundadores, han articulado, y pues hago mucha mención porque pues específicamente es un paralelo pues de alguna manera similar al que nosotros hemos tenido específicamente en el caso de Bogotá. Ya pues adentrándonos al caso específico de Bogotá, pues nosotros tenemos el lema los cerros son Bogotá, y hablamos de que pues Bogotá, en una particularidad tan específica que es una sabana en una megaciudad tropical de montaña a 2.600 metros, pues es una locura tener una ciudad de una extensión tan grande con más de 8 millones de habitantes, y que además tiene una cercanía inmediata con los páramos, que son estos lugares que son la fuente de nacimiento de nuestros ríos y los que mayores funciones ecosistémicas cumplen. Los humedales de los páramos retienen la mayor cantidad de CO2, los frailejonales son paisajes únicos en el planeta, y como ustedes lo pueden ver, están a distancias caminables de la ciudad. Luego, por supuesto, toda esa fauna que vive allí, el oso de anteojos, los venados, tenemos tigrillos, una diversidad increíble. La Alcaldía de Bogotá publicó un libro que se llama Vecinos Inesperados, y habla efectivamente
de ellos y que nosotros somos sus vecinos. Y es así, digamos, de alguna manera de invertir esa mirada, como decir, nosotros estamos invadiendo de alguna manera esa geografía original. Entonces, muchos de lo que nosotros buscamos y de lo que hemos estudiado a escala macro es que efectivamente somos parte de esa complejidad y de esa cantidad de relaciones de vida que existen en ellos y de manifestaciones geográficas de paisajes imponentes e impresionantes, las cuales no tienen acceso a la ciudadanía, lo cual es de alguna manera muy absurdo. Y además de eso, pues tenemos una sabana con unos cuerpos hídricos, una sabana que antes era un gran humedal, un gran lago, y hoy en día esa pieza de paisaje bogotano verde, agrícola y fértil está siendo plantada por urbanizaciones. Entonces, de las más de 1000 especies, por más o menos 50 el metro cuadrado, hay un 4% en relictos de ese bosque natural. Y por supuesto, una cantidad de comunidades que pues son vulnerables, como mencionaba en el caso de Medellín, en el caso de Cali, en el caso de Lima, que tenemos las lomas también construidas y transformadas, muchas comunidades, digamos, viviendo en niveles de riesgo importantes. Entonces, de unos cerros que han sido transformados de ser unos cerros absolutamente biodiversos y que fueron lugar de materiales para la construcción, y hoy de alguna manera los vemos supuestamente reverdecidos, pero han sido plantados más con fines forestales y con especies no nativas como el eucalipto, el pino y la acacia. Entonces, desde el 2007, o sea, hace 14 años, que es la edad que tiene mi hijo hoy en día, yo hice este trabajo estando embarazada, en el cual hablábamos de un proyecto de recuperación y desarrollo social y apropiación territorial por parte de las comunidades de Bogotá. Hicimos un planteamiento macro de planificación en el cual hablaba de que los cerros debían ser reconocidos como el patrimonio cultural y natural de la región desde sus componentes biofísico, geográfico, simbólico y escénico. Todo, digamos, claramente desde una perspectiva socioecológica. Entonces se planteó un gran corredor socioecológico de borde a lo largo de esos kilómetros y digamos que esta propuesta quedó como en un fallo, ante como un fallo del Consejo de Estado, es decir, la ciudad estaba obligada a hacerlo, pero han pasado 14 años y el fallo no ha sido ejecutado. Nosotros fuimos, pues gracias digamos a todos los estudios que habíamos hecho para que se hiciera esta propuesta, en la cual hablábamos de ese corredor de uso público. Como hemos visto en la mayoría de los casos, la mayoría de la gente quiere conocer sus cerros y en la medida que la ciudadanía tenga más contacto con la naturaleza, hay una ciudadanía restablecida, renaturalizada, por decirlo así, que va a defender esos mismos ecosistemas. En la medida que la ciudadanía esté alejada, pues no los va a reconocer y no los va a defender y pues el proceso, digamos, de transformación sigue siendo tendencial. Entonces, en ese momento habíamos planteado ese gran pacto de borde a nivel regional en el cual se hablaba de procesos de gestión de la biodiversidad, del suelo, del riesgo y de una administración con una complicidad público-privada que incluyera a las comunidades de borde, que muchas de ellas eran comunidades vulnerables, e implementara, digamos, una serie de programas diferenciados de acuerdo a todas esas especificidades de ese borde que les menciono a lo largo de toda la ciudad. Esto claramente conectado, digamos, con más de 100 escorrentías que bajan de los cerros y que deberían generar unas estructuras de ordenamiento con el agua como un eje de ordenación.
y con obviamente la sabana de Bogotá como una pieza de paisaje fundamental agrológicamente relevante dentro del límite de la ciudad. Si los ríos de la zona centro de la ciudad se hubieran mantenido y hubiéramos ordenado diferente a las leyes de Indias, el ordenamiento tendría pues mucha más diversidad, más paisajes equilibrados, más accesibilidad, porque digamos todos estos corredores generan una distancia cercana a 15 minutos o menos de cada una de las comunidades. Entonces, digamos, ese planteamiento que desde los cerros bajan las aguas y deben estar incorporados dentro de esas dinámicas urbanas, así sean informales o formales, hasta llegar a una planificación que incluya los humedales naturales, inclusive charcas estacionales, humedales artificiales, lagunas de inundación y otros para integrarlos dentro de la región de Bogotá. Entonces tenemos, digamos, una estructura de las cuencas altas, donde están todos los nacimientos, que en su tratamiento debe ser de conservación y protección, y tienen unas funciones ecosistémicas fundamentales. Una cuenca media que de alguna manera ha sido alterada y fragmentada, pero que debe tener ese equilibrio, esa relación, esa integración con el sistema urbano. Y mantener, por supuesto, esas funciones ecosistémicas dentro de la funcionalidad urbana. Y la cuenca baja, y esto aplica, digamos, a todos los casos de los cerros, a una, pues, por supuesto, hay una mayor artificialidad del paisaje, pero a la vez tiene que integrarse, digamos, todo el tema de infraestructura verde a la infraestructura gris, con todas las soluciones, en los principios de soluciones basadas en la naturaleza o soluciones basadas en los ecosistemas. Entonces, el entendimiento y el conocimiento en cada región de sus propios ecosistemas, de su funcionalidad, de la asociación con la vida silvestre, que es fundamental que se siga manteniendo, pero a la vez con una cultura, digamos, de una población que está inmediatamente, no alejar a la comunidad de la naturaleza, sino ponerla en contacto con, para que de alguna manera integre la naturaleza como parte de su propia forma de existencia. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces después de haber planteado eso y que no pasara nada con el Estado? Empezamos a pensar y a unirnos y a hablar, digamos, también de todas aquellas comunidades vulnerables en esa área que llamamos consolidación del borde urbano-rural, y claramente ellos eran los principales actores en la consolidación y la integración de esa recuperación del borde urbano-rural. Aquí entonces hicimos una recopilación, tenemos un mapeo de todas estas familias. Este es Héctor Hugo Álvarez, que es amigo mío, tiene sus hijos, estos son los llamados ecobarrios. Ellos han demostrado en la zona sur de San Cristóbal cómo acaban de publicar además un libro latinoamericano que debería ser parte de las referencias de nuestra maestría, que se llaman Los ecobarrios en Latinoamérica, hablan específicamente de cómo ellos plantean una nueva forma de vivir porque están viviendo en una zona, en un ecosistema. Y han tenido, digamos, todos los problemas sociales porque han tenido amenazas de muerte, porque claramente muchos quieren seguir creciendo y multiplicando sus familias en estas zonas sin ningún tipo de ordenamiento, y ellos buscan que a través de estos mecanismos de bioingeniería y soluciones basadas en la naturaleza, obviamente apoyados por la academia, avanzar, digamos, dentro de esto. Entonces, hablamos nosotros, nuestra bandera es un derecho a los cerros, un derecho a las montañas, que sean seguras, humanas, saludables, sostenibles y resilientes. Y nosotros nos conformamos como un grupo de ciudadanos profesionales que hacemos parte más de ese sistema complejo de la diversidad, de la fauna y la flora y de la vida en la montaña. Y insistimos entonces de todas las formas posibles con todas las alcaldías que han pasado en generar esa famosa pacto de Boti.
¿Cómo lo hacemos? Entonces hemos adoptado específicamente un área en particular que es una reserva que nos donaron, que la llamamos, se llama Horizontes, la llamamos Umbral Cultural Horizontes, y es un laboratorio de transformación colaborativa. Ahí entonces nos encontramos con los ciudadanos para hacer varios temas. El primero es una restauración colaborativa en la cual buscamos primero restaurar el suelo. Si queremos restaurar la montaña, pues el suelo es el soporte. No podemos empezar simplemente sembrando árboles, como es el común de lo que se hace, sino empezar a generar unas sinergias de cultura ciudadana en la gestión de los residuos. Entonces, hacemos parte de la red de paqueros en Bogotá, en la cual la gente trae sus residuos verdes y a través de un sistema muy sencillo que lo ha inventado el profesor Silva, se ponen, digamos, con un proceso, como lo ven en estas imágenes, en estos pequeños videos, en estos moldes se van generando unas capas con los residuos y después es como la foto anterior, aparecen estas especies de lasañas verdes que se transforman en suelo. Entonces, digamos, de alguna manera generamos comunidad, son procesos divertidos, generamos empatía y pues muchos de los jóvenes todos los sábados están en este baile por la restauración del suelo. La segunda entonces es la restauración colaborativa, ya específicamente de efectivamente sembrar las especies nativas de los cerros, y para eso pues tenemos que, por una parte, generar todo ese tema de vecindad, de coherencia con los vecinos, y pues hemos creado una pequeña huerta urbana, en donde pues empiezan a hacer todas estas sinergias, a la vez se hacen intercambios de semillas, y empezamos a llamarlas unidades de vida, que es un poquito romper el paradigma de que debo sembrar un árbol. Hemos entendido claramente que restaurar no es sembrar un árbol, sino en generar la familia de vida, el nicho de vida o la unidad de vida, que es la cobertura, la rastrera, el bejuco, el arbusto, la palma y el árbol. No es como sembré un árbol, escribí un libro y tuve un hijo, sino que realmente generé esa unidad de vida. Y para eso pues necesitábamos producir las semillas, producir el vivero. Empezamos a hacer unas colectas y unos trabajos con los vecinos, con los jóvenes, en acción y recuperación, recogiendo palitos, generando esa estructura para el cuarto de herramientas, empezando a talar poco a poco y pedir los permisos, como lo ven en la parte de arriba, de esos eucaliptos que representaban un riesgo, y poco a poco, digamos, creamos el año pasado lo que llamamos el vivero ciudadano más biodiverso. Ya tenemos, si bien los viveros de Bogotá producen solamente 25 especies nativas de los cerros, nuestra meta es tener 400 especies distintas de los cerros en nuestro vivero. A la fecha, pues tenemos 50 en diversidad, no en cantidad, y ahí pues tenemos a Mateo, que es nuestro gran genio y colaborador. También está todo el proceso de arte y naturaleza, que es generar sinergias y protestas ciudadanas a través del arte, con, digamos, manifestaciones ciudadanas que pues se van a los medios. También pequeñas acciones de colaboración de instalaciones sencillas, y obviamente lo que sucede cada viernes, que ya siempre lo repito, es esta cátedra Cerros. Este viernes la tenemos. Todos los viernes desde hace 7 años hacemos estas charlas sobre la historia de las aves, la historia de la sabana de Bogotá, la ecología, el sistema hídrico, generando un pensamiento crítico en torno a la biodiversidad de la región. También, y por último, de alguna manera importante, está todo el tema de ciencia ciudadana. Pues creamos un hotel de abejas solitarias y hacemos experimentos. Esta es nuestra reserva, es, digamos, todo lo que
no se ve es porque todo el tiempo tenemos acciones distintas. Entonces, para ir finalizando, pues nosotros, y así como muchos de los otros ejemplos que he mostrado, queremos generar una red social de apoyo en la cual todos los personajes son bienvenidos en la planificación. Desde la visión macro, integramos las visiones de los niños dentro de todo este imaginario y narrativa. Los hemos involucrado. Este viernes tenemos la premiación de las propuestas de los niños a nivel de Latinoamérica, y en el caso de Colombia, las notas y las reacciones de los niños fueron entregadas a la alcaldesa para el Plan de Ordenamiento de Bogotá. Y es fundamental que en los colegios, y eso hemos tratado de transversalizar en la red de colegios, tenemos más de 100 colegios en los cuales no se enseñe sobre la jirafa, el elefante, sino sobre los anteojos, el tapir, el jaguar, la ardilla nativa, en fin, todas las asociaciones de vegetación dentro de nuestras propias comunidades. Y nuestros jóvenes bailan al compás de los cerros, señalándolos y dando la importancia, dibujándolos y mostrando lo fundamental que son en nuestra identidad bogotana, de manera que haya una gobernanza que articule y que reconozca y recoja todas estas iniciativas ciudadanas y las convierta en ese plan de trabajo a todo lo largo, con todas estas requerimientos, y de alguna manera así estoy logrando que ese plan que planteamos hace 14 años, con esta serie de puntos de acupuntura urbana, se logre generar ese gran corredor socioecológico. Entonces, para finalizar, pues decirles que el paisaje es un componente esencial en la formación y la cultura de los ciudadanos, y que debemos ser inclusivos desde los procesos sociales, ecológicos y tecnológicos. En este momento la tecnología es un instrumento fundamental para lograr pues esas interacciones, esas empatías que son fundamentales, y lograr entender pues esa complejidad, pero que podamos imaginar y planificar estrategias que hagan que nuestras ciudades sean mucho más justas y más resilientes. Muchas gracias. Gracias, Diana. Qué linda presentación, ¿no? Las imágenes fantásticas, lindas, con mucho buen gusto, como siempre. Me encantó. Fue casi una clase introductoria para el primer módulo, ¿no? Sobre el cerro, sobre los cerros que vamos a tratar ahí. Yo no sé si si tienes todavía 5 minutos, nos quedan. Sí, claro, claro. Si tienes Perdón que tiempo me para tomé alguna... un poquito más del tiempo. Todo bien, fue perfecto. Si alguien tiene una pregunta, pues puede escribirle en el chat. Y mientras tanto, yo tengo una pregunta. Bueno, es más Sí. una curiosidad, ¿no? O sea, yo conozco tu trabajo en los cerros de Bogotá, conozco todas tus iniciativas, tus planes, te felicito. Y mi pregunta, mi curiosidad es, ¿cómo imaginas tú que sea que esté el Cerro de Bogotá en, digamos, en los próximos 20 años? Si pudieras imaginar en 20 años, ¿cómo es que imagino que el Cerro de Bogotá se relaciona con la ciudad? ¿Cómo será diferente o no? ¿Cómo lo imaginas tú? Sí, pues a mí precisamente me hicieron escribir un artículo en el periódico cuando Bogotá cumplía años, y decía Bogotá en 50 años. Y yo hablaba de que me imaginaba comunidades sembrando, estando presentes dentro de los cerros, haciendo parte de su transformación y reconociendo, digamos, y admirando y generando un afecto muy importante, porque eso es un proceso muy largo de recuperación. Nosotros apenas llevamos 7 años en esa pequeña pieza que te mostré. Hemos incrementado la biodiversidad pues notablemente, pero pues me imagino, digamos, unos cerros en los cuales hay una ciudadanía que es absolutamente enamorada. Digamos que yo me imagino 8 millones de Dianas, de jóvenes de la fundación que se multiplican, madres cabezas de familia liderando procesos de huertas y de agricultura urbana,
procesos de turismo sostenible, recorriendo todos esos lugares maravillosos que solamente les mostré como 5 porque son infinitos, pero digamos dentro de un respeto y una protección y sobre todo un respeto por el otro y de un cuidado por el otro. Me imagino una ciudadanía que cuida del otro y el otro entendido por el suelo, el agua, los microorganismos y una admiración y un respeto profundo como si fueran parte de nuestra familia. Yo siempre digo que los cerros son nuestra familia geográfica y así deberíamos tratarlo, como nuestra propia familia. Todavía nos parece muy sencillo eso que estoy diciendo, es muy simple y lo hablo desde la ciudadanía. Cualquiera diría que yo debería decir, no, son unos cerros en los cuales los cauces de agua reverdecen, la fauna se multiplica. Por supuesto, todo eso sucederá, pero primero, si tenemos una ciudadanía que está empoderada de reconocer a esos vecinos maravillosos de vida que tenemos allí habitando. Excelente, Diana. Gracias por tu respuesta. Me acuerda mucho de la idea de que otros arquitectos paisajistas comparten también, ¿no? De esta idea del futuro de cohabitar, ¿no? De que personas viven juntas, o sea, no es algo separado, ¿no? Personas, ciudad y naturaleza, pero que personas, seres vivos, procesos naturales, padrones naturales del paisaje, o sea, puedan buscar una forma de simbiosis, de coevolución, ¿no? Para que podamos todos generar no solamente elementos naturales, pero también nuestra sociedad como tal, ¿no? Y de ahí creo que está muy en línea con lo que tú defendes también. Álvaro, yo no sé si hay alguna pregunta de Sí, los... ahí estoy leyendo yo, dice los cuerpos de agua que bajan a los asentamientos, inclusive en un costado de las vías, ¿no sería mejor una canalización por los tiempos de invierno? Bueno, digamos que es muy importante precisamente, y de pronto pasé muy por encima de eso, pero creo que amerita una clase en específico de hablar sobre las soluciones basadas en la naturaleza o las soluciones basadas en los ecosistemas. La ciudad tradicionalmente se ha construido efectivamente tratando de controlar a la naturaleza, canalizando los ríos, convirtiéndolos, tengo pues una conferencia específica sobre el manejo del agua y cómo la hemos entubado y hemos aumentado los riesgos porque aumentamos la velocidad del agua al canalizarlo. Entonces es el efecto contrario porque de pronto pues en la imagen que mostré era una imagen simplemente de una quebrada o un elemento de agua que bajaba, pero claramente si tú pones elementos de la naturaleza o inclusive la misma rugosidad que da la propia naturaleza, ya sean piedras, vegetación, como existen en el estado natural, la velocidad del agua disminuye. Por el contrario, entonces, todas las iniciativas, digamos, de manejo del agua buscan naturalizarse, buscan perdón la repetición, buscan incluir temas de naturaleza dentro de esas estructuras que además generan otras funciones. Sería muy importante, creo que es Luz Amparo, que veas muchos de los ejemplos que se hablan ahora de sistemas de drenaje sostenibles, biofiltros, bioretenedores. En la ciudad de Portland hay excelentes ejemplos del manejo del agua de manera sostenible y ese, digamos, es pues el movimiento, digamos, de las ciudades esponjas, inclusive en China, que hablan efectivamente de revertir y quitar todos los elementos que endurezcan, pero pues obviamente son proyectos que deben manejarse de manera integral. Estoy viendo, muchas gracias, es indudable que el proceso de recuperación Hay del una país... pregunta aquí, Diana, que Sí. es del Fernando Delgado, que pregunta si el nuevo POT de Bogotá incluye la construcción del sendero ecológico de los cerros. El POT no es explícito con respecto, o sea, el POT es que es muy, muy normativo, pero pues digamos, dice que se debe cumplir el fallo del Consejo de Estado. El fallo del Consejo de Estado habla de que se debe devolver a los ciudadanos un área, un corredor ecológico, socioecológico y recreativo. Pero pues llevamos, imagínense, si lo tenemos en un fallo,
seguramente lo tenemos en un POT, pero no sucede, es un tema de falta de prioridad política. O sea, muchos de los proyectos y en casi la mayoría de los casos que mostré, tal vez no lo mencioné, pero en el caso de Chile también, que ya están formulados esos proyectos, si no hay el alcalde de turno no dice que es un elemento prioritario, no se ejecuta. En este momento, pues tristemente, o sea, no les conté también, hicimos una campaña que se llama Los Cerros Nos Salvan, diciendo que tendríamos 1 metro más de área verde por habitante. Salimos con Greenpeace por las calles de Bogotá y hicimos todo 1 año y medio de campaña diciendo cómo es posible que en medio de la pandemia, si no se cumplió ese fallo, pues la gente no tiene esos lugares en este momento para ir a caminarlos porque son privados. Los cerros son de propiedad privada en su mayoría. Y no tiene sentido, y por eso ha fallado, un tema de gobernanza y un tema de adquisición de predios. Y en el ejemplo que di, que es un predio privado, lo hemos puesto al uso público. Hemos dicho que debe haber una complicidad público-privada para que se pueda llevar a cabo efectivamente ese gran plan. Entonces, la respuesta es, existe en el plan, existe en el fallo, pero tiene que existir en la cabeza del gobernante para que se haga, y la presión ciudadana que estamos ejerciendo. Sin duda. Y ojalá que este tipo de eventos pues abra también esa conciencia sobre la importancia de proteger estos valores, ¿no? Y ya no se terminó el tiempo, Diana y Álvaro, yo no sé si hay alguna pregunta más, pero yo quiero agradecer una vez más a Diana por su disponibilidad. Yo sé que es una persona súper atareada, por su disponibilidad para compartir con No, pero nosotros. si quieren, pues la última pregunta no hay problema. Esta es la presentación. Yo no sé si hay alguna pregunta más, Álvaro, que estás Creo revisando que hay el comentarios, chat. pero si no veo. Sí, hay una, dice, muchas gracias, muy interesante el trabajo. Es indudable que el proceso de recuperación del paisaje urbano no es posible sin incluir la comunidad a nivel de núcleo, pero en la integración a nivel masivo, la identificación, el reconocimiento y apropiación. Otro comentario dice, en ciudades como Bogotá, creo que el tema de Carlos Santamaría, el anterior era de Luz Amparo. En ciudades como Bogotá, de Carlos Santamaría, creo que el tema del nivel freático y la impermeabilización del suelo solo ha afectado negativamente el desarrollo de la ciudad y el paisaje urbano, que quisiera conocer tu opinión con respecto a este tema. Perfecto. Sí, efectivamente es un poco lo que ya estaba respondiendo en la anterior pregunta y que lo mencioné muy rápidamente, es cómo el agua puede ser un elemento estructurante dentro del ordenamiento urbano y el suelo, digamos que en el caso de Bogotá los suelos agrícolas son de gran riqueza y que los estamos llenando de urbanizaciones y deberíamos tener pues una despensa también agrícola. Claramente el suelo se va volviendo más costoso y tiene mayor presión de urbanización, pero lo impermeabiliza y genera, digamos, estas rupturas de conectividad digamos, de las aguas subterráneas y de todas esas interacciones. Entonces, en este momento se está planteando una caja de herramientas de manejo de diseños y urbanizaciones ecológicas basadas en la naturaleza. Es decir, plantear, por ejemplo, humedales artificiales como apoyo a la restauración de humedales naturales, sistemas de biofiltro en lugar de canalización de las aguas lluvias, sistemas de lagos y jardines de lluvia, es decir, una mayor coexistencia con el agua como estructurante dentro del urbanismo para pues de alguna manera además también sostener esas propias áreas verdes que se planeen o se programen a largo plazo. Y hay otra más, un comentario y saludo de Pablo Buitrago, saludos a Diana, linda presentación con una sensibilidad de los procesos sociales y con fotos muy ilustrativas. Supondría que el sueño podría ser que nuestros cerros o los farallones de Cali se convirtieran en ese futuro en lugares para las actividades cotidianas de los ciudadanos de su hábitat colectivo, sin transformarlos ni maltratarlos. Las ciudades, nuestras calles y parques, y bien precarios ahora, y nuestro entorno natural, que no debe sentirse por fuera, sino como parte del sentir ciudadano.
Gracias, Pablo. Saludos. Bueno, Pablo tiene altísima sensibilidad y sabe que hacemos parte de este sistema de vida y no somos como los que dictamos las medidas, sino que simplemente debemos respetarlos y convivir con ellos afectuosamente. Bueno, el resto sí son muchas gracias de Carlos Santamaría, Frank Hurtado, Andrea Cadena, Rocío, él sí dice que le va a ser muy útil para su tesis. Y bueno, no, pues muchísimas gracias Diana, creo que de verdad fue muy ilustrativa. Creo que ese es el reto, de no seguir diseñando ciudades desintegradas de sus sistemas naturales y de su entorno. Y creo que el ejemplo de los cerros es fundamental. Y bueno, como hay como cuña de nuevo para el taller, yo creo que esto que se va a hacer con el Cerro Ancón la idea es generar propuestas que puedan tener ese fondo, de poder tratar en función de diseñar con estos elementos que son icónicos dentro de la ciudad, que tienen un contexto cultural, simbólico, histórico, pero que también necesitan una reconexión con esos sistemas eh, ambientales que rodean nuestras ciudades. Entonces, bienvenidos a este taller, yo creo que va a estar muy bueno y mil gracias Ricardo y Diana por la presentación. Muchas gracias. Entonces los esperamos, aquí estoy escribiendo, los esperamos a todos verlos allá en Panamá, a pensar los cerros de Panamá. Muchas gracias también. Agradecer una vez más. Solo subrayar que Diana será la docente invitada del primer módulo de taller, ¿no? Entonces, todos los presentes podrán trabajar mucho más y conocer mucho más y aprender mucho más con Diana en el taller también. Trabaja en el Cerro Ancón. Quiero también agradecer a todos los presentes. Yo vi muy rápidamente aquí abajo y llegamos a tener casi 180 participantes, ¿no? Entonces, creo que es un número muy alto, muy grande, o sea, mucha gente interesada, es bueno saber también. Y vamos a seguir con este ciclo de conferencias. El próximo mes tendremos otro invitado, también otro docente invitado de la maestría que va a compartir con nosotros, David Governor de Estados Unidos, que va a compartir con nosotros también su investigación y su trabajo. Y ahí nos vemos. Y alguna pregunta, alguna cosa, pues nos pueden contactar para el correo. Diana, gracias. Álvaro, gracias por la organización y de mi parte es todo. Les saludo. Gracias, Ricardo, Álvaro.